Él tampoco. Mariano Recalde, senador nacional del Frente Nacional y Popular. Ayer, carita de perdimos, estabas al lado de... Pará, ¿con quiénes saliste? Salió Santoro, Leandro Santoro, a hablar rápido, bastante rápido. Rápido, corto, conciso y enojado. Parecía que atrás estaban vos, estaba Olmo. ¿Quién estaba? No era el ánimo ni lo que queríamos. Pitu Salvatierra. Contagiar. Sí. No, todos los candidatos de la lista. Había una ilusión, había una esperanza, se hablaba mucho de la posibilidad de salir primeros, que era lo que queríamos, lo que buscábamos, y la sorpresa de que Adorni finalmente rescatara tanto voto del PRO y de otros espacios. Se ve que el PRO cayó mucho. Sí, generó un sabor amargo, una desilusión, además que una parte importante de la Ciudad de Buenos Aires le dé un respaldo al gobierno de Milei. No, nos cayó bien, pero no, la verdad que un poco más frío, porque aparte los resultados fueron muy rápidos. Sí, pero algo pasó, porque Leandro sí tiene, digo, particularmente cercano, carismático. Digo, no le habló a la militancia, no sé, Daniel, después te iba a preguntar si esto termina colando, ¿no? Aleja a la gente. Pero no le habló a la militancia, habló rápido, se dio vuelta y se fue. Yo creo que ahí hubo un tema expectativo. Llegando. A mí, alguien del PJ Capital me había dicho antes de la elección, si saca 24% es una mala elección, si saca 26 es razonable y saca 28 es una buena elección de Santoro. Sacó más cerca de 28 que de las otras dos opciones, pero claro, después importa el orden. Y había la expectativa que era primero, la mayoría de las encuestas lo daba primero. Despejado esa desilusión, el resultado es bueno para el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, para nuestra fuerza política, que incluso es más amplia que el peronismo. Yo ayer lo escuchaba a Juan Manuel hablando con vos. Lo tenemos a Olmos ayer a la noche en Opinión Pública, sí. De ganar, empatar o perder. Estuvo muy divertido. No, él decía, acá uno empató y el único que perdió fue el PRO, decía. Estaba bien como análisis. Tengo un matiz y una mirada más optimista. Yo creo que hay varios que ganaron. Yo creo que nosotros ganamos en esta elección de medio término. Obviamente el que salió primero ganó. Bueno, pero el que salió primero ganó. Más. Totalmente. ¿El que salió segundo ganó también? Nosotros ganamos votos, ganamos bancas, ganamos en 6 comunas, ganamos en 25 barrios. La verdad que nuestra fuerza política viene pisando cada vez más sólido. Y yo lo de ayer, a pesar del sabor amargo, lo veo como un paso importantísimo en un objetivo que es ganar la Ciudad de Buenos Aires en algún momento. Algo que muchos consideran imposible. Pero además, Mariano, ya ganamos en 25 barrios de la ciudad. ¿Pero no se retoba ese momento? Claro, uno piensa, Mariano, que si no fue ayer con toda la derecha fragmentada en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ayer tenía el peronismo la posibilidad de escenario perfecto para ganar una elección, ¿no? Quedamos segundos. El PRO, la otra gran noticia de ayer, el gran perdedor, es el PRO. El gran cambio que se produjo en la Ciudad de Buenos Aires, que dejó de estar pintado de amarillo y se pintó de violeta y de celeste. 25 barrios se pintaron de celeste. No es menor eso. Claro, lo que te dice ahora es si no es ahora. Acá quedamos parados. Ayer no se terminó nada. Ayer dimos un paso importantísimo, quedamos parados para trabajar para el 27. Ahora, Mariano, se llamaban Mariano Recalde, ¿no? Senador nacional de autoridad de PJ de la Ciudad de Buenos Aires. En el 21 era en el Frente de Todos, en el 23 era Unión por la Patria. Ahora se llaman esa hora Buenos Aires. En la pantalla, ¿no? Aparecía el color verde en vez del celeste. Te confieso que en el momento para buscarlo lo había olvidado, ¿no? Viendo todos los candidatos. Y hasta que tardé un segundo ahí en verlo. Y la pregunta es, ¿no? Con este nombre nuevo, es ahora Buenos Aires, y después las caras que son un poco las mismas detrás de la candidatura de Santoro. Entonces la pregunta es, ¿quieren ganar y expresan lo mismo que expresaban antes o quieren expresar algo distinto? Mira, todo el tiempo uno va modificando y cambiando. Todas las fuerzas políticas cambiaron de nombre, hicieron alianzas nuevas, distintas. El PRO empezó como PRO, después como Cambiemos, después Juntos por el Cambio, después Cambio por no sé, fue evolucionando también y ganaban todas. Son cuestiones secundarias o accesorias que tienen que ver con la más con el marketing, si querés, pero te quiero decir, con el fondo. ¿Ustedes quieren expresar algo distinto de lo que expresaban para que los vote más gente? En cuestiones de fondo pensamos lo mismo, tenemos propuestas nuevas, hay realidades nuevas, hay situaciones que se van modificando, pero la esencia es la misma. Después, sí, hay maneras de llamar la atención, de convocar, de tratar de
ahora tenemos un tema que vi que lo estaban tratando, pero es otra de las notas del día de ayer, ¿no? Que la baja participación. Bueno, estamos saliendo, así como ustedes están llamando, nosotros estamos saliendo a recorrer, a ver qué pasó, por qué no fueron a votar, ¿cuál sería el qué voto era. Primero, ¿por qué no lo vieron antes? ¿No? O si sabían que iba a pasar. Se veía. ¿Qué diagnóstico además hay que ver cuánto influyó la tormenta, la lluvia de los días anteriores, que en algunos barrios pegó muy fuerte, y casualmente en el sur de la ciudad, donde más pegó la lluvia, y también bajó más la participación. Hay que ver, todavía no tenemos el dato de qué sector etario, si fue los jóvenes que no fueron. Eso lo decía Daniel hace un ratito, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente perdió el documento? Me enteré que algunos. Yo perdí el documento, chicos, pero llegué hasta No, pero tienen que dar fe, o sea. Que vos. Sí, y eso que hablamos 27 horas por día. Es una actividad radial, escuchame. Sí, llegué hasta ahí bastante convencida de mi voto, y empecé a sacar las cosas de la cartera, tipo, señora, estaba sola. Y bueno, por eso todo eso hay que analizarlo. Pero bueno, y escuchar a la gente. No hay 200. Ahora viene una etapa de escuchar. De seguir escuchando y trabajar en consolidar esta fuerza política que construimos, que creció respecto de elecciones anteriores. Así que... Sí, contra el 21 creció, no contra el 23. Ahí depende de cómo mires y cuál es la base de comparación. En el 23 Santoro había sacado 32% jefe de gobierno y ahí las legislativas. Sí, en general las elecciones presidenciales hay más participación y aumenta el voto y se reduce la oferta electoral también. Hay más polarización. Ayer había 17 listas. Y en esa elección eran 5. Mariano, la elección presidencial además concentra más, en general nos va mejor. Nos fue mejor en el 2011. Escúchame, del elefante en la habitación, ¿no? Como suele decirse. ¿Es una ciudad gorila Buenos Aires? Para mí no. Hay un alto porcentaje de gorilas, tal vez más que en otras ciudades, pero para nada es una ciudad gorila. Una ciudad que mayoritariamente... ¿Pero es permeable, digamos, a una propuesta peronista? Absolutamente. Es una ciudad que cree en la educación pública, que cree en los derechos humanos, que tiene sensibilidad social, que cree en la libertad de prensa, que cree... Pero no necesariamente que sea progresista quiere decir que sea peronista. Digo por dichos que molestaron mucho de Juan Manuel Abal Medina, que decía que se quisieron disfrazar de menos peronistas de lo que son para ganar una ciudad gorila y terminaron desdibujándose. Para nada. Ayer Olmos me decía, es marginal el voto de Juan Manuel, es el voto de... Sí, acá, el voto de Juan Manuel es él. Sí, querían buscar al votante de Juan Manuel, es él y alguien de casa. Dos, sí. No hablemos de los demás, los vamos a convocar a todos, los peronistas sobre todo, pero no solo a los peronistas. La idea de esta fuerza política es convocar más allá del peronismo. Y creo que Leandro expresaba, y en su discurso y su contenido y sus propuestas eran las del peronismo, eran las del kirchnerismo, eran las de sectores peronistas no kirchneristas y de sectores que no son parte del peronismo pero que se sienten identificados también. Y la idea es seguir convocando a más sectores que entiendan que la crueldad, que el abandono de lo público y priorizar tanto lo privado no van con nuestra manera de sentir y ver las cosas, que no nos da lo mismo que esté tanta gente viviendo en la calle, que no es que la ponen fea y sucia y hay que limpiarlo, sino que hay que resolver ese problema, que no puede ser que falten vacantes en la educación pública, que no puede ser que no se haya un plan para promover el acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y terminen los porteños yéndose a vivir al conurbano porque es más barato. Hay un montón de cosas. Bueno, Santoro cerraba así, no sé si tenés el cierre de Santoro hablando de si es con crueldad, no cuenten conmigo, una cosa así. A ver, ¿lo tenés por ahí? No lo tenemos por ahí. Bien. Daniel, ahora, te pregunto a vos, ¿es una ciudad gorila Buenos Aires? No. ¿El peronismo le cuesta permear ahí? No, ahora yo te diría, es una ciudad típicamente antiperonista. Bueno. ¿Gorila es igual antiperonista o es igual antiderechos? Si es antiderechos, yo creo que no. Antiperonista, antiperonista. No, antiperonista, históricamente al peronismo le ha costado mucho. Ahora hay muchas, me parece que si vos mirás las preferencias valorativas de los derechos en general, que porque el peronismo muchas veces ha sido el abanderado discursivo de los derechos, y en la práctica también en muchos casos, el apoyo a leyes como de matrimonio igualitario, al aborto, es más alto en la Ciudad de Buenos Aires que en la media nacional. Y como decía Mariano, entiendo que la educación pública, salud pública en general, suele ser una
algo que está en el ADN de los porteños. Pasa que a veces eso se canaliza no hacia el peronismo, sino hacia otras fuerzas no peronistas, pero que de alguna manera comparten esa mirada. Y me refiero a tradicional, bueno, parte de lo que fue la base electoral del radicalismo, el alfonsinismo. Mismo te diría, no sé qué piensa Mariano, pero Larreta comparte parte de esa base valorativa, moral, sin ser peronista, digamos. Entonces yo te diría, es una ciudad tradicionalmente antiperonista, no necesariamente en su esquema de valores es antiderechos, que es una mirada liberal progresista. Eso que planteaste a Larreta, porque los otros, la Libertad Avanza. Los otros. Estoy muy cansada, chicos. Ellos. Estoy muy cansada, perdón. El coso. Sí, el coso. La Libertad Avanza plantea Don y tabula rasa, que vengan los que quieran venir. ¿Podría ser, digamos, convocado un Larreta? Porque ahí decía, bueno, comparten la base moral. Mira, nosotros tenemos una plataforma, tenemos un programa, tenemos unas ideas. Lo veo difícil que él se adapte a esta. Pero si viene a acompañar, ¿cómo le vamos a cerrar la puerta a gente que quiera sacar al PRO de la Ciudad de Buenos Aires y quiera poner un gobierno progresista, un gobierno pro derechos? Ahora, decían ellos, venimos a ponerle un fin al kirchnerismo. A enterrar al PRO, se lo comieron, digamos, ayer, pero no veo, digamos, dónde está la pata antikirchnerista rabiosa de la Libertad Avanza. Bueno, perdón, decían libertad o kirchnerismo, ¿no? Ese era uno de los eslóganes de campaña. Pero se Sí, comieron en lo al PRO, discursivo, ¿no? En lo discursivo. Pero en lo real, digo, ¿dónde está el freno que le pusieron al kirchnerismo? Para nada hay un freno. El peronismo, nuestra fuerza política, creció. De hecho, es el bloque con mayor cantidad de legisladores en la legislatura de la ciudad. Porque ayer se votaron solamente legisladores. Se discutía otra cosa, nadie discutió en campaña, fue errática la campaña. Sí, se nacionalizó el discurso, se nacionalizó la campaña, pero lo que se elegían eran legisladores locales. Y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hoy la fuerza política que tiene bloque más numeroso es la nuestra. Ya lo tenían, el más numeroso, ahora va a ser más numeroso. Y ahora va a ser más numeroso. Más numeroso que lo más numeroso. Ahora, a ver, espera, lo tenés a Santoro ahí, digo, para los que por ahí se lo perdieron. Esto fue ayer, no entiendo por qué no le habló, ahora te voy a preguntar cómo fue la interna o el detrás de escena de la militancia. Salió rápido, habló y se fue. Re enojado Santoro, a ver. Por último, una declaración de principios. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y esos principios, que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Así que de ninguna manera vamos a bajar las banderas, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre, y nuestra tarea militante entonces va a ser la de seguir construyendo una mayoría social que más temprano que tarde consiga que en la ciudad de Buenos Aires el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social pueda ser mayoría. Bien. No lo veo enojado. Sí, ¿no? Estaba golpeado por el resultado, lógico, a cualquier ser humano le pasa con una ilusión, con unas ganas de ganar. Los resultados llegaron muy rápido y queríamos salir a hablar antes de que salieran otras fuerzas políticas y Leandro lo hizo así rápido. Es verdad que no fue la mejor forma, pero hay que entender el momento y las circunstancias. Digo, está todo... ¿Tenés ahí el cruce con Olmos? Perdón, que les voy pidiendo el cruce de ayer con Olmos. Olmos se puso al frente, digamos, el armador de la campaña del PJ en la ciudad de Buenos Aires. Hablaba, me parece tan sano que habla. Otros se han guardado tanto. Hoy Vidal habló temprano, creo que en la red, después no habló más. Laura Alonso la estuvieron llamando todo el día. No habló. Mauricio Macri se fue a Dubái. Y una nota y se fue Mauricio, ¿no? Dio la nota en TN, dijo, vayan a TN, todos dijo, vayan a TN y se fue. Sí, del PRO, los candidatos del PRO, los que ayer no ingresaron a la legislatura, tampoco quisieron hablar durante el día de hoy. Los que ingresaron, tampoco. Digamos, raro. Sí, bueno, me parece sano que se hable después de un cambio, no sé, es un cambio estructural en el paradigma
de la ciudad de Buenos Aires, si estamos exagerando. A ver, así discutían al aire el dueño de La Derecha Diario y Juan Manuel Olmos. Quiere ganar, no quiere empatar. Yo creo que empatamos. Hoy perdió el PRO. Nosotros empatamos y ganó la Libertad Avanza, te lo pongo en términos futbolísticos. De vuelta, entonces, para de vuelta, pues es una buena analogía. A ver. Yo creo que hoy en la ciudad de Buenos Aires perdió el PRO. Nosotros empatamos y el que ganó es la Libertad Avanza. Eso es sin duda el resultado de esta elección. Y eso es lo que hay que leer. Y a lo mejor, Leandro, lo que dijo fue lo que sentía. Y lo que dijo fue: voy a hacer una declaración de principio. Chao, si está de moda la crueldad, no cuenten conmigo. Bueno, y ahí tenemos el cruce, no, la parte donde no importa, donde dice empiezan a discutir qué es crueldad, ¿no? Que es un término, ¿no?, para mí bastante obvio, pero para discutir la sutileza de qué es crueldad para uno y qué es crueldad para otro, yo calculo que uno dice crueldad y todos entendemos más o menos lo mismo. Me gustaría, Mariano, a ver cómo lo ves vos. Venimos en una seguidilla de elecciones locales. Hay un patrón común que es que al peronismo le va mal. En Catamarca no, en Salta, en San Luis, en Jujuy. En Chaco, quizás en la provincia de Buenos Aires no. Mirá, en Chaco, en la ciudad de Buenos Aires no, quiero decir. Todo más relativo. Cada provincia es una realidad distinta. Y en la ciudad pero no nos fue mal. No, por eso. Me parece que en la ciudad no le fue todo lo bien que ustedes esperaban. Tenían una expectativa de ganar. Salieron segundos, con un buen caudal electoral, pero segundos. Mi pregunta tiene que ver con si están viendo que hay un discurso dentro del peronismo en crisis y por dónde puede haber una salida para que el peronismo vuelva a ser competitivo como lo fue hasta el ascenso de Milei. No, creo que lo que hay es una novedad de un gobierno que está recibiendo el apoyo de la gente con un programa económico que tiene algunas cosas que mostrar. También los escuchaba sobre la sustentabilidad de esto, ¿no? Cuánto se sostiene el dólar así, la inflación así, sostenida artificialmente con dólares que se van acabando, ¿no? Y el peronismo ya pasó en el 2017. Macri ganó las elecciones en todo el país se pintó de amarillo y a los 2 años perdió en primera vuelta. No pudo, primer presidente de la democracia que quiere ser reelecto y pierde en primera vuelta. Así que yo no sería tan tajante. Sí, el peronismo tiene que renovarse, sí tiene que expresar el futuro y creo que, y sobre todo, unirse. Mariano, sobre todo unirse. Yo te quería hacer 2 preguntas. Mariano Recalde, por supuesto, ¿no? Senador nacional y autoridad del PJ en la ciudad de Buenos Aires. Hincha de Boca también, viejo. Hincha de Boca. Están todos como locos que juega Boca ahora, ¿no? 9:30. Boca Independiente. A ver si les va mejor que ayer, porque con el empate no acá no empata nadie, ¿no? Por lo menos penales, hay penales, exactamente. Para el Facha quiere que gane Independiente. El Facha quiere ganar Independiente. 2 preguntas, ¿no? De cara al futuro. Primero, el PRO hizo una autocrítica porque quiso adelantar las elecciones y le salió muy mal, y eso es lo que decían. Puede pasar lo mismo en la provincia de Buenos Aires. La Cámpora no quería que Axel Kicillof adelantara las elecciones. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta me la dijeron, digamos, es un dato que me sugirió una fuente que me crucé en la fiesta de Radio con Vos, ahí en el Complejo C, que me dijo, ojo que en una de esas Cristina ya tiene domicilio en Capital y puede ser candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es una posibilidad abierta esa? Si querés, pues arrancar por el final. Mira, todo es posible. No escuché ninguna versión creíble todavía de que ella pudiera ser candidata por la ciudad. En ese caso, bienvenida, por supuesto. Igual se tiene que pedir la Corte, si lo hace antes del cierre de listas, no podría, porque la condena la inhabilita de ejercer cualquier cargo público. Hablamos de la causa vialidad. Podría pasar también. Por supuesto que la idea de proscribirla está latente, está muy presente. No, la Corte no habla, porque habla de expedirse respecto al recurso de queja. Está bien, sí. Que significaría proscribirla, ¿no? Bueno, que significaría que cumple la condena de casación que confirmó la del juicio oral. Pero bueno, sí. Vos lo llamás proscripción, ¿está bien? Sí. Dale. Un día podemos hablar. Por lo pronto no descartás en una de esas, no decís no va a ser candidata. No quiero generar un título, no descarto, porque es una fantasía, pero... ¿Cómo aprendieron estos, Sí, pero no, claro, sí. ¿Cómo aprendieron esto de los recortes, Sí. No, lo que sí te digo es que nosotros estamos construyendo para que en la ciudad de Buenos Aires
no solamente sigamos creciendo, sino que en el 2027 ganemos. Y el experimento de desdoblar y adelantar elecciones, teniendo el ejemplo de la ciudad... Evidentemente a Jorge Macri le salió muy mal. Y puede pasar lo mismo depende cómo se configure el escenario en la provincia de Buenos Aires, si la Libertad Avanza y el PRO van por separado, si van unidos, cómo va el peronismo. Bueno, nosotros ya saldamos la discusión si convenía o no desdoblar, y se decidió desdoblar. Así que ahora vamos con ese escenario a hacer la mejor elección. Yo soy optimista y confío en que todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires se va a poner de acuerdo, va a tener una sola lista y va a poder ganar. Mariano, vos hablabas de ampliar el peronismo, de ampliar la oferta electoral o de ampliar la convocatoria a los demás espacios. ¿Qué tan amplio es ese camino hacia octubre? ¿Qué tanto se puede, a quién te imaginás ahí adentro de acá a octubre, que no estuvo en esta ocasión? No, no quiero dar nombres, pero... No espacios. Decía, ni espacios. Digo, los que compartan nuestra sensibilidad, más que nuestra sensibilidad, nuestro espanto con lo que está pasando hoy en la Argentina, ¿no? Y en octubre va a ser más claro porque va a ser una elección nacional. Ahí no es una elección local que se nacionaliza, sino que vamos a discutir el rumbo del país, ¿no? Si queremos un país con endeudamiento, queremos un país con los salarios pasados por la licuadora y con un Estado que interviene y no deja que aumenten los salarios, mientras permite que aumenten los precios y los alquileres y todo lo demás está liberado. Bueno, decía Facha recién, intervino también, digamos, ¿no? Intervino también en los precios y llegó por lo menos generó un escenario más confortable para la clase media y la clase baja para la elección, sí. Para la elección. Sí. Vamos a discutir qué país queremos para los jubilados, si el país de este gobierno que le veta los aumentos o un país donde los jubilados le iban ganando a la inflación, si queremos que haya presupuesto para las universidades, para la investigación, que eso es lo que discutimos en el Congreso Nacional. Si queremos que se gobierne por DNU y le recorten con la motosierra a los remedios a los jubilados, pero le suban el presupuesto a la CIDE por DNU para gastos reservados, miles de millones de pesos. Eso es lo que estamos discutiendo. Eso fue lo que no acompañó, ¿no? El PRO, lo único que no les acompañó. El último momento fue por resolución, pero el DNU de la CIDE no acompañó. El DNU de la CIDE. Bueno, después le quiero preguntar también a Daniel. Hablamos de la lluvia, de lo que fue una tormenta espantosa. Hay gente todavía que no puede regresar a sus hogares en Campana, Zárate, digo, toda esa zona, atención. Pero digo, ¿hasta qué punto pudo haber influenciado también? Digo, porque utilizaron mucho como último recurso, la ciudad no se inunda, con la gestión del PRO, miren a la provincia de Buenos Aires con la gestión de Axel Kicillof lo que está pasando. Quilmes, ¿no? Miren un poco. ¿Pudo haber influenciado en algo eso? ¿No? Necesitamos ir una tanda, el oyente se está comunicando ¿dónde? Al 11